Buenos días a todos, gracias por darnos la oportunidad de participar con este estudio de caso en este congreso. La idea es que podamos desde la postura clínica y jurídica poder hablar sobre un caso en particular que ocurrió dentro de la pandemia para hacer un abordaje tanto psicosocial como desde el ámbito jurídico y clínico. Para esta presentación la idea es que podamos hacer un bagaje, digamos que bastante grande con respecto a cómo se presenta el caso, entender las dinámicas familiares que se dan de este caso, un poco en términos teóricos lo que entendemos por violencia intrafamiliar y de una u otra forma, digamos que reconocer ese abordaje tanto clínico como jurídico dentro de una situación bastante compleja, de una violencia que no se da tanto dentro del núcleo familiar, pero sí es de una persona, digamos que externa a este núcleo y que de una u otra forma afecta a cada uno de los miembros de la familia. Para contextualizar un poquito la idea del caso, tenemos una familia, una pareja, un hombre de 43 años y una mujer de 38, que hace más o menos un año conviven como pareja y la mujer tiene una niña de 3 años con otra pareja anterior con la cual ha tenido bastantes dificultades. La idea es que podamos entender un poquito cuáles son los antecedentes de esta relación y cuál es la problemática que se enmarca dentro de lo que en psicología jurídica nos van, digamos que importar en términos del marco legal como tal. Cuando se comprende un poco esta situación, se aborda desde dos profesionales diferentes, uno es de la psicología clínica y uno es de la psicología jurídica, para tanto hacer la intervención breve en psicología clínica y una orientación psicojurídica dentro del sistema, pues que está relacionado con la parte civil y de familia, con comisaría de familia y pues obviamente con un equipo interdisciplinar de abogados que permiten el apoyo de esta familia para que de una u otra forma se pueda dar, digamos que una dinámica mucho más completa y que aporte, digamos que algo en particular y que esta familia salga adelante con esta situación problemática que se presenta. Esto nos lleva también a pensar un poco en la dinámica que la pandemia nos puso a los profesionales con respecto a cómo utilizar las herramientas tecnológicas, la telepsicología, la parte de la digitalización, hablar un poco de la confidencialidad, hablar de la participación de los psicólogos pues por el medio del uso de las TICs, y que de esta manera se ven algunas ventajas y desventajas que tanto el profesional como las personas participantes de este estudio de caso reconocen pues al tener que estar en contacto con una situación problemática que en este momento solo puede ser mediada por este tipo de tecnologías. La idea de este caso que se presenta nos permite también conocer algunas de las problemáticas que por lo menos aquí en Colombia tenemos, que son muy comunes y que gracias a ese tipo de circunstancias que no son tan, digamos que agradables, sí permiten que se dé una modificación en la parte normativa, que para nosotros, por ejemplo, en el año 2019 se hace digamos que un cambio en términos normativos de cómo se entiende la violencia intrafamiliar y qué tipo de personas se van a involucrar dentro de esa violencia para que de una u otra forma se pueda, digamos que acceder a la justicia y tener algún tipo de reparación en particular. Después de esto, la idea es que podamos ver un poco los resultados pues del estudio de caso como tal, de lo que encontramos en términos psicológicos, tanto clínico como jurídico, esas debilidades, fortalezas, las situaciones problemáticas que tiene pues esta pareja en particular y algunas cosas que de pronto no se consideran tanto dentro de la literatura y que nos permite dar unas conclusiones bastante interesantes con respecto a lo que de pronto sí encontramos que ya muchos autores han mencionado con respecto a violencia, cómo son, digamos que las afectaciones psicológicas que tienen las víctimas y cómo se da de una u otra forma ese ciclo de violencia que en este caso en particular no se presenta tal cual nos lo dice la literatura. Desde este, digamos que momento, la idea es que podamos conocer un poco las intenciones de hacer este tipo de casos y nos permite reflexionar sobre cómo es la actuación del psicólogo al involucrarse en un tipo de caso como este, permitiéndole que pueda, digamos que desarrollar otro tipo de abordajes, otro tipo de herramientas, utilizar otro medio diferente al que de pronto se conoce, porque obviamente la pandemia nos colocó en una situación de restricción, por ejemplo, de acceso a los canales de justicia que van a tener las personas y que de una u otra forma nos permite que tengamos que buscar otro tipo de soluciones alternas para que estas personas realmente puedan tener una solución a sus problemáticas. Desde otra perspectiva, la idea es que se pueda ver un poco cómo esas características específicas de cada uno de los campos permite el despliegue no solo de la actuación de profesionales, sino también la obtención de información y la comprensión de este fenómeno para que de una u otra forma se pueda dar, digamos que algunas herramientas, algunos como tips, algunas aproximaciones a lo que realmente les va a funcionar en este, digamos que momento que aún estamos viviendo
y que debemos estar en casa y que les permita de una u otra forma sobrellevar lo que tuvieron que vivir de una u otra forma. La situación obviamente que hay que dar a conocer, la problemática de esta familia es bastante amplia, donde llegan, digamos que a nosotros porque de una u otra forma tienen una situación de una denuncia por abuso sexual del compañero que en este momento tiene la mujer por su expareja hacia su hija de 3 años. Esta situación es bastante problemática, el caso lo llevan por comisaría de familia desde hace mucho tiempo y pues la intención es que se pueda dar a entender que la pareja que está conviviendo hace 1 año pues tiene que salir de esa convivencia durante la pandemia, tienen que buscar otro espacio diferente para que pues su pareja actual pueda vivir, tienen que obviamente gastar mucho más con respecto a movilización, el arrendamiento, digamos que el tema de la alimentación, todo lo que de pronto antes tenían como gastos compartidos para una sola, digamos que momento de habitación. En este caso les toca ahora pensar en 2 sitios completamente distintos. La conformación de la familia está relacionada con esta pareja que aunque se separan durante el momento de la pandemia, convivían ellos dos, de visita estaban los padres de su compañera y la hija de 3 años, con la cual tenían muy buena relación ambos, digamos que el padre, que en este caso lo reconoce la niña, digamos que la mamá, y pues obviamente la niña tiene bastantes dificultades con respecto a la aproximación con su papá biológico, pues porque obviamente la relación con la madre no es tan adecuada. La situación problemática y los antecedentes, digamos que son bastantes con respecto a cómo se ha dado la situación de violencia como tal y este proceso que realmente es un proceso de falsa denuncia, donde el excompañero de esta mujer de 38 años, digamos que empieza una relación con ella, inician más o menos con una relación estable, cuando ella queda embarazada, digamos que muy prontamente dentro de la relación, él la abandona, empieza a tener mayor cantidad de relaciones con otro tipo de mujeres, tanto sentimentales como digamos que sexuales. Ella decide digamos que retornar donde sus padres a otra parte diferente de la ciudad de Bogotá y de una u otra forma pues que la ayuden a estar durante el nacimiento de los días de licencia pues con su familia para que pueda tener algún tipo de apoyo en particular. A partir de esto, digamos que se empiezan a dar bastantes episodios de violencia verbal. El padre de su hija empieza a buscarla, digamos que en diferentes lugares, el trabajo, la casa. Ella acude a comisaría de familia, no solo porque digamos que está siendo violentada de diferentes maneras, sino porque también requiere algún tipo de apoyo económico para la manutención de su hija y se hacen algún tipo, digamos que de acuerdos. Después de esto, ella inicia una relación nueva, pero el padre de su hija ataca a su compañero de manera física, incluso casi lo lesiona gravemente, pues esa pareja la abandona pues por el miedo que tiene de algún tipo de consecuencia futuro. Ella se queda con su hija, ella de nuevo va a la comisaría de familia, pide una medida de protección que muchas veces digamos que se incumple por parte de su expareja y pues que ella busca de alguna u otra forma darle cumplimiento con las autoridades que tenemos acá competentes, pero definitivamente no funciona. Consigue una pareja nueva después de mucho tiempo, ya después de haber pasado 2 años por esa situación, que es la pareja actual que tiene en este momento esta mujer. Ellos se consolidan como una pareja bastante fuerte, es una pareja que se ama y que realmente sus relaciones son de cercanía. La hija pues de la mujer en este caso pues reconoce como padre a la nueva pareja y pues tienen una relación bastante cercana entre los 3. A partir de que esto ocurre, el padre biológico de la niña empieza a buscarlos en el lugar de trabajo, buscarlos en la casa, rompe objetos de la casa, rompe las puertas, rompe las ventanas. Digamos que hay una serie de situaciones de violencia física donde también agrede a su pareja actual y pues definitivamente solicitan que se dé cumplimiento a la medida de protección, incluso piden una medida de protección que de alguna u otra forma tenga muchas más, digamos que pueda de una u otra forma protegerlas a las dos de alguna forma, y pues esto genera muchas más complicaciones durante la pandemia porque pues el Instituto Colombiano de que se encargó, el ICBF, que está encargado de la protección y los niños en términos de infancia y adolescencia, pues prohíbe las visitas de los padres durante el momento de distanciamiento social. Y pues este hombre lo que hace es que un día coloca una denuncia dentro de la comisaría de familia para, digamos que de una u otra forma, incluir dentro de esta denuncia a la pareja actual de su exmujer, por decirlo de alguna manera, o expareja, y pues empezar un proceso como tal para poder ya empezar la denuncia.
Bien, para hablar de la metodología que se llevó a cabo dentro de esta investigación, pues como lo mencioné desde el principio, es un estudio de caso único con una pareja, un hombre de 48, una mujer de 37, y pues la idea era poder hacer, digamos que una triangulación de información, tanto con la revisión de documentos, tanto allegados desde, obviamente, la parte jurídica, tanto las entrevistas de ambos, digamos que aspectos, tanto el clínico como el jurídico, y pues la teoría que encontramos con relación a lo que se entiende como violencia intrafamiliar. Digamos que algunas de las cosas importantes que se pudo realizar gracias a la tecnología, pues observación directa, tanto de la pareja como cada uno de los miembros de la pareja de manera independiente, con las cuales se pudieron hacer entrevistas y pues digamos que una otra forma también ver la dinámica y la interacción que tenían tanto ellos dos como con su hija de 3 años. De esta forma también se pudo tener una oportunidad bastante interesante y es el diálogo, no solo desde el ámbito clínico, en términos de las afectaciones y la intervención que se hizo en ese caso de la parte clínica, sino que también se pudo identificar un poco las falencias y las dificultades que se tienen desde una orientación psicojurídica. Digamos que en estos términos nos vamos a ver un poco los resultados encontrados a partir de esa información obtenida tanto del proceso como tal que llevan con Comisaría de Familia desde hace bastante tiempo, con los documentos allegados, con las entrevistas, la observación directa, digamos que se pudieron encontrar muchas cosas relacionadas con las afectaciones psicológicas que tenemos en el entorno familiar, porque esta circunstancia donde, digamos que nos cambia un poco el panorama de cómo entendíamos la violencia intrafamiliar, que ocurría solo como al interior de la familia, con los miembros de la familia que la conformaban, pues obviamente nos abre un poco digamos que la postura y la visión con respecto a cuando un tercero, ¿cierto?, que ya no hace parte de ese núcleo familiar, genera una afectación tan grave en cada uno de los miembros y pues también en términos de cómo se afecta a la familia en términos generales. Cuando estamos hablando obviamente de la pareja, tenemos muchas afectaciones en términos de la separación de la pareja, digamos que obviamente por la situación jurídica que se está presentando por parte de la expareja y padre biológico de la niña, pues también se plantea la posibilidad de la ruptura sentimental y digamos que ya no pensar en un futuro, en construcción de un proyecto de vida colectivo, en términos de pues ya no solo vivir juntos, sino también tener una relación formalizada por medio pues de una ceremonia legal y pues que de una u otra forma pudieran llevar a cabo su proyecto pues tanto los dos como con la hija de pues esta mujer. De esta manera también se encontraron varias cosas importantes como la experiencia que vivieron de estar sometidos a las llamadas, las amenazas, los correos, las visitas, digamos que inesperadas de esta persona, pues un miedo constante a salir, un miedo, por ejemplo, a movilizarse por diferentes lugares de la ciudad donde de pronto tenían contacto con esta persona y de una u otra forma pues ser agredidos de nuevo en términos físicos y psicológicos y pues esto genera que también tengan digamos que una situación bastante diferente a su forma de vida antes de que todo esto ocurriera, porque de una u otra forma tenían que estar como hipervigilantes de las situaciones que pasaban a su alrededor. También encontramos que hay una sensación de vulnerabilidad mucho más grande por esto mismo, ¿sí? Entonces el miedo y la vulnerabilidad aumentan en ambas, digamos que personas que conforman esta pareja, y de una u otra forma también encontramos la rabia que sienten estas personas, sobre todo pues la pareja actual, con respecto a que él no puede entender como una persona, no puede respetar que tiene una nueva familia, que es una familia que es feliz, que es una familia que está conformada pues por unos miembros que ya han vivido ciertas experiencias, pero que en este momento pues quieren tener una familia mucho más ideal. De esta manera también se encuentra que esa rabia está orientada en términos de por qué esta persona no tiene ningún tipo de proceso legal en su contra, porque se ha encontrado que esta no es la primera pareja que él maltrata física y psicológicamente, verbalmente, sino que ha tenido parejas anteriores con las cuales también tiene hijos y ha presentado las mismas, digamos que conductas, al igual que con personas en su trabajo que incluso han iniciado procesos pero no han concluido, por lo cual eso también genera un poco de rabia con respecto a por qué tienen que vivir este tipo de circunstancias y situaciones si definitivamente ellos pues quieren tener una vida tranquila. Por parte de la mamá o de la mujer tenemos dos situaciones, una que no era esperada y otra que en términos de lo que encontramos en la literatura es como lo más adecuado, que ahorita vamos a ir digamos que tratar de relacionar un poco con la teoría. Y obviamente encontramos problemáticas de sueño, episodios obviamente de llanto, episodios depresivos, ansiedad. Ya están, digamos que un poco en el tema de la pandemia, el estar en casa le permite no tener, digamos que una exposición de pronto directa con la persona,
pero la cantidad de llamadas que recibe, la cantidad de palabras, verbalizaciones, pues también genera una afectación bastante fuerte en esta persona, que incluso menciona tener una disminución en su propia autoimagen a partir de lo que este personaje pues obviamente le comenta. Tenemos obviamente varios episodios de depresión que han sido bastante importantes, que antes no había buscado de pronto algún tipo de ayuda, hasta que llega pues a nosotros y busca la posibilidad de tratar de resolver la problemática tanto de ella como de su hija, porque obviamente al desvincularse la pareja y ya no estar conviviendo en el mismo espacio, pues ya obviamente se rompe un poquito la dinámica, las reglas, y ya no comprende realmente por qué la figura paterna que ahora reconoce no está, y de una u otra forma ve que su mamá todo el tiempo está angustiada, tiene llanto, está desesperada, está cansada, pelea, discute con su padre biológico, lo que genera también una repercusión en la niña directamente, y definitivamente que ella se niegue por completo a tener un contacto con su padre biológico, lo que genera muchas más, digamos que consecuencias sobre la madre, y que eso pues obviamente genere más conflictos entre la expareja, por decirlo de alguna manera. Una de las cosas importantes que se encuentra dentro de este caso es que al darse la denuncia de abuso sexual, pues obviamente la mamá tiene que vivir una experiencia bastante difícil con respecto a su hija, porque de una u otra forma le exigen que debe exponer a su hija ante un examen físico para poder determinar si de pronto la niña de una u otra forma si había sido abusada y si digamos que cabía la posibilidad de un acceso. Obviamente esto fue bastante complejo para la niña porque estábamos en plena digamos que pandemia, más en los meses que era un poco más complicado el poder salir, y ella no entendía cómo era posible que un padre pues de una u otra forma no pensar las consecuencias que podría estar viviendo su hija al exponerse a una situación donde podría de pronto contagiarse después del COVID, y de una u otra forma también a la exploración pues biológica, algo que generó también una pregunta en digamos que los miembros de esta pareja, porque querían saber si la niña de pronto iba a generar algún tipo de consecuencia psicológica a futuro, pues por la exploración física por la que tuvo que pasar, que fue una situación bastante grave para la pareja y que generó bastantes, digamos que, conflictos pues con la expareja, al no entender por qué pues pensarían exponer de esta manera a su hija simplemente por el hecho de no aceptar que pues hay una nueva relación en curso. Dentro del hombre obviamente tenemos diferentes cosas, ya mencionamos el tema de la rabia, pero es una persona que reconoce que es un factor que va a ser protector para su pareja, que aunque ha pensado de pronto abandonarla en esta circunstancia, considera que no es lo más adecuado, porque realmente tiene una relación de, digamos que de sinceridad, de apoyo, de amor, y definitivamente reconoce que es él, digamos que la fortaleza que de pronto le va a permitir a su pareja en este momento pues salir un poco de la situación del conflicto. De esta manera también se encuentra que tiene episodios de ansiedad, tiene dificultades de sueño, incluso manifiesta que hay algunas situaciones de conflicto en el trabajo por esta situación y carga emocional que está viviendo pues por la falsa denuncia, al pensar que de pronto digamos que de alguna u otra forma lo hayan culpable y que no pueda pues otra vez digamos que regresa a su trabajo, que empieza un proceso en curso en su contra, ya digamos que de una forma mucho más formal fuera la comisaría, que es quien recibe el caso como tal en primera instancia, y que de una u otra forma pues se afecte su relación de pareja y no pueda volver a tener contacto ni con su pareja actual ni con la hija de su pareja. De esta manera también tiene una situación como de ambivalencia que le genera muchas dificultades el comprender pues por qué tienen que vivir este tipo de circunstancias, por qué un padre tiene que hacer eso con su hija, el por qué no pueden ser felices. Digamos que él tiene una situación emocional bastante complicada, pues porque obviamente considera que es importante ser el apoyo, pero de una u otra forma también se replantea si en algún momento va a cansarse pues de la situación y definitivamente dejar de lado la problemática, porque sabe que si él deja a la pareja actual, pues definitivamente casi que el problema hacia él se va a disminuir de una u otra manera. Esto obviamente genera una repercusión bastante grande, porque el proceso casi que lleva unos 5 meses hasta que se genera la audiencia, pues en este caso lo encuentra en la comisaría de familia, donde se encuentra que la denuncia que se hace por parte del padre biológico es falsa como tal, no hay argumentos, no hay evidencias. Obviamente lo que se alcanza a recabar tanto con la información de la parte de la intervención clínica como digamos que lo que se alcanza a hacer de la orientación psicojurídica y una valoración desde el ámbito jurídico, pues se encuentra que definitivamente esta persona no está involucrada en un proceso legal como el que se había mencionado anteriormente. En cuanto a la metodología que estábamos hablando anteriormente, pues es importante ver que tanto desde la parte clínica como la parte jurídica hay que hablar un poco sobre
qué tipo de actividades se realizaron para poder entender pues cómo se hace también el análisis de resultados desde acá. La intención obviamente desde la parte clínica es poder hacer una identificación de las necesidades de los pacientes, las problemáticas. Obviamente lo que hablamos anteriormente de la afectación psicológica tanto nos sirve para el ámbito jurídico como el clínico para poder entender desde dos miradas y perspectivas distintas y un abordaje pues completamente diferente, pero nos sirve de todas maneras la misma información. Desde el ámbito clínico pues se trabajaron las estrategias obviamente de pautas de crianza con respecto a lo que está pasando con la hija, el poder hablar de horarios, digamos que algún tipo de técnicas como tal para el trabajo en casa con respecto a no solo la disciplina, sino también el hecho de la aproximación pues, de su padre biológico, pues que obviamente no es lo más adecuado, obviamente, valga la redundancia, con el proceso, pero pues obviamente ella tiene derecho a estar en contacto con su padre y su padre también tiene derecho a estar en contacto con ella. Con la madre, digamos que se trabaja todo el tema del manejo de la ansiedad, manejo de los episodios depresivos. Para ambos se trabajan las técnicas de relajación y respiración para que puedan tener una forma mucho más adecuada de poder descansar, dormir, que no tengamos problemas con la parte del sueño y la parte alimentaria. Y de una u otra forma algunas otras estrategias para el manejo de conflictos y digamos que el lenguaje que sea mucho más asertivo, mucho más creativo, cercano entre ellos, porque la dinámica de la pareja se vea concentrado solamente en la problemática, digamos que jurídica, pero no en compartir como pareja, siendo que estaban distanciados. Entonces también se generan una serie de estrategias para que de una u otra forma también se dejara un espacio para el deleite de pareja, el deleite emocional, que tengan una comunicación diferente con respecto al proceso que se lleva a cabo, porque obviamente los está afectando de una manera bastante grave. Con respecto al ámbito pues, jurídico, se hace una orientación psicojurídica donde se habla sobre todos los derechos, obviamente los deberes que también se tienen con respecto, en este caso, a el respetar algunas cosas con el proceso, el respetar, por ejemplo, que el rol de padre biológico existe y que de una u otra forma no se le puede negar que también tiene que estar en contacto con su hija, el hecho de que hablemos de cómo es la conformación de la familia, qué es la violencia intrafamiliar, qué tipo de estrategias, por ejemplo, identidades en particular podían acudir en dado caso en que de pronto algo más ocurriera, el poder contactar a un equipo, digamos que de acompañamiento no solo en términos psicojurídicos, sino ya en términos legales, hablar pues con digamos que personas pertinentes con respecto al ámbito pues de civil y sobre todo la parte de familia para que puedan llevar pues a cabo este proceso en representación de ellos dos en el tema de la comisaría. Desde esta orientación pues también se tienen en cuenta algunos aspectos relacionados a los procesos, por ejemplo, qué pasaría con esto que están viviendo en términos penales, en términos civiles, obviamente en términos de la parte de familia, en qué circunstancias particulares, por ejemplo, se da pues la pérdida, por ejemplo, de la patria potestad. Entonces muchas cosas que ellos de pronto no conocían y que tenían curiosidad también de conocer, pues se hace la orientación y pues se acompaña en este proceso para, digamos que la identificación de problemáticas y atender las problemáticas de manera inmediata. ¿Qué pasa con el tema de la telepsicología y los resultados con respecto a la participación de los profesionales y la participación pues, de estas personas involucradas? Obviamente lo que hablábamos desde el inicio nos permite que de una u otra forma las herramientas nos, digamos que nos generen algunas estrategias diferentes que antes no teníamos, pero también la parte de la confidencialidad, el hecho de que no tengamos interrupción, por ejemplo, en una sesión, el hecho de que se genere, digamos que una cercanía, por ejemplo, de la parte clínica y se genera alianza terapéutica, pues obviamente va a ser un poco más complejo en ese tipo de ámbitos porque se tienen que tener muchas más habilidades comunicativas, muchas más habilidades en términos de cómo nosotros hablamos con un paciente y cómo también abordamos y orientamos, digamos, la información necesaria del ámbito jurídico. Entonces, sí fue una circunstancia que, aunque permitió el acceso a la información y a la intervención desde la parte clínica, pues sí se encontraban algunas, digamos que falencias a partir de varias, digamos que situaciones que se presentan dentro de la teleconsulta. Dentro de la discusión de estos resultados, ¿qué vamos a encontrar? Que autores que la mayoría ya conocemos como Echeburúa, Corral, Amor, digamos que Clemente, obviamente tenemos digamos que a Soria, ¿sí?
que nos dicen que hay consecuencias a corto, mediano, largo plazo, que tenemos afectaciones, por ejemplo, en el proyecto de vida, que tenemos culpa, que tenemos miedo, que tenemos algunas alteraciones, obviamente, de la vida cotidiana, la depresión, ansiedad, pues obviamente lo encontramos en este tipo de casos. Y pues la intención es que podamos entender que de una u otra forma, como Sole Verde nos dice, en esa afectación que tenemos a largo plazo, el tratar de reconstruir de nuevo esa historia, el reconstruir la vida que tenemos en común, el poder entender cómo en ese segundo, digamos que lazo, digamos que o lapso que tenemos del proceso de cambio de la situación problemática hasta el final, pues también generan una serie de cambios en términos cognitivos de esas personas, en cómo comprender la problemática, en cómo comprender que pronto no son culpables de vivir la experiencia, porque lo que generalmente la víctima termina pensando, porque el agresor, digamos que le genera que de una u otra forma procese, y pues eso también genera algunas situaciones complicadas para que esta pareja busque alternativas pues de solución y que sea pues a fin término bueno para los dos. Cuando estamos hablando desde la parte clínica, pues se encuentra que desde tanto el Colegio Colombiano de Psicólogos como ASCOFAPSI y obviamente el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid plantean una serie de guías que nosotros, por ejemplo, seguimos para la atención de teleconsulta, y aunque nos piden que sigamos muchas de estas cosas, el tema, por ejemplo, la confidencialidad con el uso de plataformas como Meet, Zoom, Teams, pues obviamente puede generar una vulneración a estas personas, pero dada la urgencia también de las problemáticas, pues se busca que sean de una u otra forma seguras y que la información que se maneja pues en este ámbito pues tenga mucha más validez. En términos clínicos, de pronto encontrar un poco esa comunicación, el mejorar las habilidades, el cambiar las herramientas, las alternativas, el que se genere esa alianza terapéutica, el que la orientación psicojurídica sea sumamente clara, y desde esta, digamos que postura, se basa la orientación psicojurídica en algunos protocolos que existen en México y algunos que se han creado aquí desde la Universidad, por ejemplo, Católica, y que de una u otra forma dicen cómo nosotros debemos empoderar a las víctimas dentro de sus procesos, y que permite de una u otra forma que ellos puedan exigir dentro de sus procesos pues que sea reconocido la víctima, y que de esta manera haya justicia y haya una reparación real y reconocimiento pues del proceso como tal legal. ¿Qué pasa con, digamos que las conclusiones? Aunque encontramos muchas similitudes y cosas que son muy cercanas a lo que teóricamente vemos dentro tanto del ámbito clínico como lo jurídico, sí encontramos que, aunque sí hay algunas consecuencias psicológicas, sí encontramos que estamos viviendo una violencia intrafamiliar por una persona externa al núcleo como tal, pues de una u otra forma no encontramos tanta información que realmente nos diga cómo ese, digamos que esa persona tercera, ¿cierto?, que es ajena a ese círculo social y a ese vínculo que tenemos como familia, pues de una u otra forma genera tantas afectaciones, incluyendo poner en riesgo la vida de su propia hija y poniendo en riesgo la vida de la familia como tal, y que esto en términos de la parte teórica no es tan fuerte y no es tan explorada. De otra forma también encontramos que el acceso a la justicia en una situación como la pandemia fue bastante compleja dadas las circunstancias, porque aunque se buscaban alternativas, no se encontraba con el apoyo de ninguna de las entidades para poder, digamos, que llevar a cabo este proceso. De una u otra forma también esto genera procesos de revictimización con este tipo de circunstancias familiares, donde pues obviamente se tiene que hablar de la situación problemática, el exponer por ejemplo al niño a una exploración física que de pronto no era necesaria, al identificar después que era una falsa denuncia, y que de una u otra forma nosotros debemos pensar tanto del ámbito jurídico como clínico, que debemos digamos que vincular nuevas estrategias de intervención, de atención y aproximación de problemáticas muy parecidas a estas, y que de una u otra forma permitan realmente que el sistema legal piense que la psicología, tanto clínica como jurídica, la salud mental es importante, porque definitivamente las problemáticas que encontramos dentro de este tipo de, digamos que situaciones que pueden ser comunes pero que no reconocemos, pues nos lleve a pensar que debemos replantearnos como tal el ejercicio de la profesión. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por la atención prestada y espero que haya sido de su interés este caso.